Hey, saludos, bienvenido de nuevo al canal. Mi nombre es Rafael, Teslatino. Hoy voy a probar un formato nuevo. Voy a ver si esto funciona. Estilo vlog o vlog, video log. Bueno, la cosa es que voy a hacer un video exclusivamente en español para ustedes, para hablar un poco de las funciones nuevas de Full Self Driving o FSD, autonomía total. Como ustedes saben, mi carro es uno de los pocos que hay en el mundo que tiene las capacidades de manejar él solo en la ciudad. Tú le pones un punto de navegación o un destino y él para en los pares, dobla en los semáforos, en las intersecciones y hace la mayor parte del trabajo para llegar del punto A al punto B. De eso se va a tratar este video. Espero que te guste. Bueno, vamos a hablar un poco ahora del asunto de exactamente qué es de lo que se trata, qué es lo que tiene mi carro, que la mayoría de los Teslas que hay en la calle no lo tienen. Bueno, estamos hablando de poder manejar en las carreteras de la ciudad, no solamente en la autopista como el autopilot. Y es una cosa que es bien interesante porque todo esto comenzó hace unos meses cuando Tesla se comunicó conmigo, me llamaron por teléfono y me preguntaron que si yo quería pues, participar del programa. Yo evalué mis opciones y dado que me permitieron hablar de las capacidades nuevas al público, pues yo acepté. Así que eso es lo que he estado haciendo. Yo hago muchas pruebas, lo uso casi a diario, pero no pongo muchos videos porque realmente me estoy concentrando en tratar de hacer el mejor trabajo de análisis, poner el sistema a trabajar y reportar cualquier problema que yo encuentre al equipo de ingenieros de Tesla. Ahora, ¿cuáles son las cosas más críticas que yo entiendo son las que debo de hacer para que mi trabajo de voluntario a probar este nuevo software pues sea de beneficio para Tesla? Básicamente ellos nos dieron una dirección. Úsalo como si fuera el autopilot normal, lo único que va a hacer en la ciudad. Trata de no planificar mucho las rutas, sino el día a día lo que tú vayas a hacer. Trata de usar el sistema, cosa de que sea uso real. Y pues básicamente eso es lo que yo he estado haciendo. Pero como me toma bastante trabajo grabar un viaje o grabar segmentos de un viaje poniendo cámaras y eso, pues realmente no he puesto muchos videos. Tal vez tengo cerca de 10 publicados en el canal de YouTube, a veces pongo algo en Twitter. Pero pues, básicamente esa es la razón por la que no hay muchos videos míos allá en el público. Pero dado que yo creo que yo soy la única persona que tiene esto y que hablo español, pues yo creo que merece la pena que yo les pueda dar más información a ustedes. He recibido muchas preguntas y espero que la información que yo he ido dando poco a poco haya funcionado, que mis contestaciones aclaren cómo funciona esto, qué es lo que no se puede hacer todavía, etcétera. Pero en este video pues estoy tratando de hacerlo más dedicado a ese tema. Estoy aquí ahora mismo en la ciudad de Plantation, aquí cerca de donde yo vivo, porque estaba buscando puntos de donde ir a grabar hoy. Pero decidí, ya que estaba un poco bajito de la batería, decidí venir aquí al Supercharger a cargar y empezar a grabar este video que, dependiendo de cómo me vaya, cómo me van surgiendo las ideas, porque no tengo un libreto hecho para esto, pues voy a grabar un poco de uso del sistema y les voy a mostrar cosas que me han preguntado y ver si eso ayuda a que ustedes entiendan qué es lo que tengo, por qué lo tengo. Y francamente también yo quería hablar de por qué yo creo que, aunque yo sé que muchas personas quieren tener esta capacidad en su Tesla, yo creo que no es buena idea de que mucha gente lo tenga. Así es que ese es el primer tema que yo voy a tocar ahora. La razón por la que yo digo esto no es porque yo sea egoísta. Si yo pudiera cambiar el hecho de que yo tengo esto para dárselo a otra persona, para que lo haga, yo lo haría. Realmente creo que lo haría porque
Eventualmente esto va a salir y yo creo que la mayoría de la gente que lo quiere tener ahora porque no saben bien cómo funciona el beta, creen que es lo final y no lo es. Por lo tanto, necesita que tú prestes más atención que lo normal, mucho más atención de que cuando estás usando el autopilot en la autopista. Eh, por lo tanto, volviendo al tema de por qué yo creo que no es buena idea de que muchas personas lo tengan por el momento, es que el equipo de Tesla, de ingenieros que está trabajando con esta información que nosotros le enviamos de cualquier error, cualquier problema que veamos, es un equipo pequeño realmente, es un equipo pequeño y mientras más personas estén haciendo pruebas, sí, ellos van a tener más data, pero también es más información que ellos tienen que filtrar y mucha gente va a reportar los mismos problemas. Por lo tanto, ellos están entregándole esta capacidad de FSD o Full Self Driving, autonomía total, en el estado beta, según ellos entienden que pueden manejar el volumen de la información que reciben de las personas que lo están probando. Esa para mí es la razón principal por la cual yo creo que no es necesario que haya más gente que lo tenga. Y yo me siento muy afortunado y agradecido de que me dieron la oportunidad de hacerlo. Yo también, como ustedes saben, tengo una relación con la compañía de Tesla que es un poco especial, ¿verdad? Porque yo corro un club de los clubes oficiales de Tesla o propietarios de Tesla aquí en el estado de Florida, en Estados Unidos. Y eso es parte, o sea, es parte del criterio que ellos han usado. Ellos necesitan saber que las personas que lo van a usar son personas con las que ellos han tenido comunicaciones, que se mantienen en contacto o que tienen algún tipo de récord. Yo realmente hago un check en varias de esas cajas por mi relación con ellas, por mi experiencia en carros de competencia, lo mucho que yo manejo, la forma en que yo socializo la información de Tesla, que es positiva, pero realista. Cuando yo veo algo que no funciona bien, yo también lo digo, pero trato de evitar que haya uso de rumores falsos para afectar negativamente la imagen de Tesla, de la compañía como tal. Así que pues básicamente por eso es que yo entiendo por esas dos cosas principalmente, el tamaño limitado del equipo de ingenieros de Tesla que va a recibir la información de las pruebas que nosotros hacemos. Y lo otro es el riesgo que conlleva tener esto. Nosotros nos hacemos 100% responsables, no Tesla, de cualquier accidente, cualquier cosa que suceda. Por lo tanto, tú tienes que prestar mucha atención y como algunos tal vez ya lo han visto en alguno que otro de mis videos, cuando en el peor momento posible, a veces el carro hace lo que no se supone que haga. Doblar a la izquierda cuando se supone que doblar a la derecha o doblar en cualquier dirección cuando se supone que siga directo y a veces lo hace abruptamente. Entonces, tú no puedes tener nada de distracción. Bueno, un sinnúmero de cosas. Básicamente esa era la idea de la segunda razón por qué yo pienso que es mejor que el grupo sea pequeño, que sea limitado. Yo cada vez que tengo la oportunidad, aún con este asunto de la pandemia, yo trato de mostrarle en persona a personas que yo conozco de la comunidad de propietarios de Tesla que nunca lo han visto para que lo tengan la experiencia. Todas las personas que se han montado conmigo en el carro, casi todas me han dicho, oh, ahora yo entiendo, yo creo que yo no estoy listo para esto. Y es de entender, porque te crea un nivel de estrés más allá de lo normal mientras tú estás en la carretera. Por lo tanto, pues esto realmente como que no es para todo el mundo. Yo me siento dos cosas, afortunado y cualificado, pero no como un ego muy alto o nada por el estilo. Es porque es la realidad de mi relación con ellos y la experiencia que yo tengo en la carretera. Ahora vamos a hablar de cuáles son las funciones más críticas de esto, cómo se usa. Pues mira, primero es que esto no va de punto A a punto B, de puerta a puerta. Tú no puedes decir exactamente desde dónde
y hasta dónde exactamente él va a navegar. Sino que, por ejemplo, yo no puedo decirle que saliendo de mi casa estacionado arranque y va a salir bien. No, yo tengo que buscar una dirección, ponerla en el mapa, empezar a manejar, y ya una vez se prenden los indicadores en la pantalla de que puedo activar el piloto automático, entonces tú lo prendes y el carro empieza. Y muchas veces pues no empieza correcto, empieza a corregir. Así que eso es lo primero, cuando vas a arrancar. Segundo, cuando llegas al destino, no necesariamente digamos que tú le pones en el mapa que vas a ir al punto exacto de un estacionamiento. No te va a llevar a ese punto. Te lleva a lo que se considera como la dirección principal de ese punto que tú indicaste, que puede estar en la calle de al frente, si es un centro comercial, por ejemplo, donde la gente va a comprar comida o ropa. No te lleva posiblemente exactamente hasta el punto donde tú quieres llegar, sino que te llega, vamos a decir que tú tienes un viaje de 15 kilómetros de distancia. Cuando llegas al destino, realmente llegas al área aproximada del edificio a donde tú vas a llegar. Esa es la forma en que esto navega. Ahora, las cosas que pasan entre la ruta, desde que tú sales hasta que llegas, yo he tenido en algunas ocasiones, en bastantes ocasiones, que la ruta está completamente aceptable, excepto por uno que otro problema, que yo tengo que desactivar el piloto automático temporariamente, porque digamos no iba a doblar o no iba a parar en algún sitio donde se supone que lo hiciera. Pues entonces yo lo desactivo y yo le doy un botón que tengo en la pantalla para enviarle ese reporte del momento. Eso le envía un video corto del minuto anterior, el minuto donde sucedió el evento y el minuto subsiguiente. Son aproximadamente como 3 minutos que eso le envía directamente a Tesla, pero lo almacena en memoria. Eso lo envía cuando yo llego a mi casa y se conecta al Wi-Fi de la casa. Entonces es que eso le envía la información a Tesla. Entonces yo le envío a ellos un mensaje por correo electrónico donde le indico qué fue lo que sucedió, la fecha, la hora y la localización, cosa de que ellos encuentren el reporte que yo le envié con la pantalla, presionar el botoncito que tiene que parece como una cámara, ellos lo pueden encontrar más fácil. Si yo no le envío ese email, ellos lo ven como quiera, pero no es lo mismo porque no tienen muchos puntos de referencia. En el email que yo les envío a ellos, pues yo también doy una descripción de qué fue lo que sucedió y por qué yo lo desactivé. Ahora imagínate que yo tengo que hacer eso 5 o 10 veces. Los videos que yo voy a estar haciendo, pues entonces no van a ser muy positivos y voy a tener que estar manejando múltiples ángulos de cámaras y todo eso, que yo lo hago, pero yo no lo hago todo el tiempo. La mayoría de las veces que yo salgo a probar, como hoy, que he estado probando bastante, no estuve grabando. Ahora, como parte de este video, una de las cosas que yo estoy pensando hacer ahora es instalar las 3 cámaras que me traje hoy, esta y 2 más, y entonces las voy a poner, una apuntando a la pantalla, otra apuntando a la carretera y otra apuntando hacia donde mí, cosa de mostrar un viaje corto, donde ustedes pueden ver cómo funcionó, cómo yo reaccioné, y mientras yo estoy en el camino, pues también pues, voy a ir hablando del asunto, dando una descripción. Ahora, la última cosa que yo quería mencionar de este video es que hay muchos videos de este mismo tipo de información por ahí por internet, tanto en Twitter como en Reddit, como en YouTube, pero todos son en inglés. Por eso es que yo quería hacer este video adicional a los que ya he hecho en español, un poco más detallado de este asunto del full self-driving, dedicado completamente al idioma del español, porque yo sé que muchos de ustedes lo quieren y espero pues que les guste, que sea de su grado y que sea de provecho. Y si tienen alguna pregunta después del video, cuando lo terminen, pueden dejármela aquí en los comentarios, o se puede comunicar conmigo a través de Twitter también, @teslatino, y yo trataré de responder a todas las preguntas que tengan. Así que sin nada más, vamos a ver si podemos hacer un viajecito ahora
y mostramos un poquito mejor las capacidades del FSD. Bueno, vamos ahora. Ok, ya terminé de cargar el carro, la batería, así que pues decidí moverme para poder acomodar todas las cámaras y ya estamos listos. Así que vamos a hacer un viaje y lo que vamos a hacer es que vamos a salir desde aquí donde estamos, en la ciudad de Plantation, donde están los Superchargers, que hay 12 de ellos. Vamos a salir de aquí. A ver, vamos a... Ya sé dónde vamos. Vamos a ir al parque de Markham, que es donde usualmente yo hago esos videos que se ve un campo como detrás de mí y eso. Vamos a ir para allá. Lo primero que vamos a hacer es, aquí en el nuevo sistema que tenemos, en la navegación, vamos a escoger el parque. Y ya lo tenemos listo. Está calculando la navegación. Como puedes ver ahora, esta área de la pantalla es más ancha. Y aquí tenemos la ruta. Estamos hablando de 8.1 millas, 13 minutos de viaje. Vamos a navegar un poco en la ciudad y después nos vamos a subir a la autopista y luego nos vamos a bajar de la autopista. Les voy a decir de antemano, anticipo que va a haber uno que otro problema, pero eso es parte de las pruebas. Así es que cada vez que haya un problema, yo lo que voy a hacer es que lo voy a reportar con el botón y voy a hacer una nota mental, cosa de explicarle los detalles al equipo de Tesla por email cuando llegue el momento de hacerlo una vez yo llegue a mi casa. Así es que vamos a ponernos el cinturón de seguridad aquí. Ya tenemos la navegación lista, así que lo ponemos para empezar a manejar. Y por aquí vamos. Me voy a ir por este lado porque quiero que vean cómo el carro va a hacer un viraje en U una vez que yo le haga la activación de la navegación. Va a ver qué chévere. Ok, según esto ya estamos listos. Así es que lo vamos a poner. Aquí estamos navegando un poco extraño. Eso no está bueno, pero lo dejé que lo hiciera porque no había ningún carro. Así es que ya empezamos un poquito mal. Ahora está haciendo el pare aquí. Y la salida aquí es un viraje en U por completo. Como puedes ver, él lo está haciendo. Como si fuera un adolescente manejando, pero lo hizo. Ahora estamos aquí, puedes ver la navegación. Ahora la visualización se puso bien grande y ves la ruta que vamos a coger aquí en el lado derecho. El carro está haciendo la señal de pare. Está asegurándose de que no viene ningún vehículo. Yo no estoy haciendo nada, no estoy dándole al acelerador, ni al freno, ni nada. Pero estoy listo para tomar control en cualquier momento. ¿Ok? Aquí estos carriles se unen. Vamos a ver qué tal. Como les dije, esto no es autonomía total, es la práctica de la autonomía total. Así es que si veo que algo no está bien, yo voy a intervenir y voy a tomar posesión del control. Se está moviendo hacia adelante, no viene ningún carro. Me está diciendo que agarre el timón. Le hice un poquito de fuerza para que siguiera. Y ahí vamos en la ruta. Como puedes ver ahora, esta sección es mucho más grande, se ven todos los detalles y este mapa que se está creando, esta visualización, no está predeterminada. Lo está haciendo todo en tiempo real con las cámaras que están alrededor. Tiene 3 cámaras al frente en la parte de arriba. Tiene cámaras en ambos lados, tiene 4 cámaras en los lados, que son 2 al frente y 2 en el centro, en cada lado. Entonces también usa el sistema de radares que tiene alrededor para determinar la distancia de los objetos que están más cercanos. Como puedes ver, aquí se ve todo el tráfico. Estamos en una hora, a las 5 y 10 de la tarde, que hay bastante tráfico. Aquí si lo muevo hacia el lado puedes ver más o menos hasta dónde él hace la visualización aquí, de lo que está en el lado derecho. Y aquí pues estoy bloqueado con este vehículo que está aquí. No está viendo, así esto es prueba de que eso es en tiempo real. Si la cámara está obstruida, igual que yo no puedo verlo, pues tampoco el carro puede verlo. Pero si te fijas al frente, todos los vehículos que están pasando ahí al frente de nosotros, él los está viendo. Él los está viendo, yo siempre digo él. No sé si es él o ella. Para mí es él, el carro.
no es una carra. Bueno, aquí vamos, el carro arrancó solo y vamos en la ruta. Ahora vamos a tener que... a ver qué va a hacer esto aquí. Creo que tenemos que doblar a mano derecha en la próxima salida para subirnos a la autopista. Que viene siendo en este semáforo que está aquí, en esta señal de tráfico. Hasta ahora no he tenido que intervenir en nada. Pensé que iba a tener que intervenir allí en el pare, pero no lo tuve que hacer. Vamos a ver aquí, va a estar interesante porque se supone que uno puede doblar a la derecha, pero vienen carros y este señor que está aquí al lado mío está como que muy pegado de mí. Yo no sé por qué está manejando tan adentro de este lado del carril. El carro se está acercando poco a poco. Veo que no vienen carros. Está como un adolescente manejando. Pues lo hizo. Y entonces ahí podemos ver que está funcionando bien. Navegación. Ahora que nos vamos a subir en la autopista, vas a ver cómo esta área de la visualización se va a cambiar. Va a dejar de ser el modo nuevo para ser el modo anterior que estaba en las autopistas, que no se ven los cuadritos y esas líneas de colores y nada de eso. Según esto, yo tengo que moverme a la autopista. Ahí se movió como que para ambos lados, que eso no estuvo muy bueno, pero eso era un solo carril, era bien ancho, donde se une. Entonces ya pronto me imagino que vamos a tener que movernos al carril de la izquierda, porque hay que subir a la autopista que está en el lado izquierdo. Espero que esto sea de su agrado, ¿verdad? Que yo creo que hace falta este material, este contenido en español para que la comunidad hispana pues pueda verlo, pueda entenderlo, puedan hacer todas las preguntas y demás. Estoy sintiendo el guía que está vibrando y en la pantalla aquí dice que viene un cambio al carril de la izquierda pronto. Aquí se puede poner interesante porque a veces trata de cambiarse de carril cuando todavía no es apropiado. Por eso yo tengo la mano aquí y aquí. No estoy haciendo yo los movimientos, pero le estoy dejando saber que estoy ahí. Y también para que si va a hacer algo malo, pues ya yo tengo la mano aquí cerca y tomo el control. Vamos a ver. El cruce ancho, que muchas veces daba problemas antes, no dio ningún problema. Siguió derecho en el carril. Ahora sí que espero que en cualquier momento ponga la señal para el lado izquierdo para que nos podamos subir a la autopista. Vamos a ver qué tal queda todo esto. Como les dije, era un viaje como de 8 millas, ya van 2, nos faltan 6 millas. La próxima parte, hasta casi llegar al destino, va a ser en la autopista. Pero creo que vale la pena también que lo vean en la autopista. Aquí se supone que sea 65 y él no cambió la velocidad solo, así que yo le voy a subir la velocidad aquí para que vaya más rápido. Eso es una falla que ya se ha reportado muchas veces, pero yo lo voy a dar ahora aquí. Y acabo de tomar una nota mental de que le voy a decir a ellos que ese reporte que yo hice fue porque ya era hora de que fuera más rápido y el carro no lo hizo automáticamente. Ahora se está cambiando al carril de ir un poco más rápido para no ir en el carril de la derecha, que hay una salida. Así que él está anticipando todos los movimientos que tiene que hacer para mantenerse por el camino correcto. Como puedes ver, ya se cambió ahí la visualización. Ahora se ve normal como antes. El asunto de la autopista, que tú puedes ver los carros que están al frente y puedes ver los carros que vienen atrás, estos que me vienen a pasar por el lado ahora. Ahí. Estas son las mismas visualizaciones que antes, pero ahora, si te fijas, se mueve como un
poco más suave, un poco más fluido. En ese sentido yo creo que la contribución del software nuevo tal vez incluyó algunas mejoras para el autopilot regular. Aquí nos cambiamos de carril de nuevo. Obviamente más adelante hay una salida donde la gente entra a la autopista y yo me he dado cuenta de que el carro se sale del último carril de la derecha para darle espacio a los que vienen a entrar a la autopista, que es muy buena idea. Me parece que es una excelente función que tiene esto. Ahora está buscando cambiarse de carril de nuevo. Yo no estoy haciendo nada, yo solamente tengo, como le dije, tengo la mano aquí, por si acaso. Y para que sepa que yo estoy pendiente, pero yo no estoy manejando, él lo está haciendo absolutamente todo. Hasta cierto punto estoy un poco sorprendido porque en los últimos 2 días yo he tenido bastantes problemas en lo básico. Esos carros que pasaron por ahí súper rápido van a un exceso de velocidad bastante alto. Y yo voy al límite de velocidad. Y realmente parece como si yo fuera frenando de lo rápido que pasaron. Bueno, por ahí vamos. Ya nos faltan solamente 3 millas de distancia de las 8. Eso quiere decir, ya hemos 5 de las 8 millas del viaje. Ahora, si yo pongo, digamos, la música o la navegación de páginas web, si yo pongo cualquier aplicación aquí en esta área, estas indicaciones de la navegación van a salir en esta esquina. O si prendo las cámaras, mira, voy a prender las cámaras, por ejemplo. Ahora me dice, aquí en esta área, me dice en dónde tengo que hacer el próximo viraje, qué distancia falta para el próximo movimiento que haya que hacer. ¿Ves? Esto es parte de las actualizaciones del sistema nuevo y es excelente porque mucha gente se queja de que ahora el mapa está muy para la derecha, pero tú no necesitas el mapa, si lo que necesitas son las instrucciones de por dónde tienes que ir. A veces es bueno tenerlo, pero eso lo resuelves mostrando el mapa. ¿Ves? Y entonces cuando estás en el full autopilot en la ciudad, si no tienes nada aquí en la pantalla, entonces esto se hace más ancho la visualización y el mapa se ve más pequeño. Bueno, aquí nos está indicando que 300 metros, 200 metros ahora, más o menos, 0.2 millas, de aquí es que vamos a coger esta salida, que es la que viene ahí adelante. Y vas a ver que él solito lo va a tomar. Lo está haciendo todo él solo. Y ya ahora considera que esto no es más la autopista y volvió a la visualización del FSD. Y como ves, como tengo las cámaras aquí, se está viendo el indicador de por dónde tengo que doblar. Acá arriba. Esta parte yo la he hecho anteriormente. Es posible que tenga que tomar control aquí, si es basado en la versión anterior. Cuando salí de este cuchillo que está aquí, esta unión, él bajó mucho la velocidad. Ahora mismo tengo un carro detrás de mí, como a 5 carros detrás. Si se me acerca mucho, entonces voy a tener que tener más cuidado. Pero por ahora, mira, no bajó la velocidad dramáticamente. Lo hizo perfecto. ¡Wow! ¡Qué bien! Y aquí está doblando para la derecha. Salió el parpadeo azul ese que dice que tengo que hacer control. Ya estamos llegando al destino. Aquí te dice por dónde vas a doblar. Si cierro las cámaras, puedes ver la navegación aquí. Él solo está tomando el viraje. Vamos a ver cómo hace la derecha aquí. Hemos hecho varios, derecha, izquierda. Lo está haciendo todo solo. Perfecto. Y aquí acabamos de llegar al destino de nosotros. Lo vas a ver ahora que se acaba ahí en la navegación. Esta fue la prueba que decidimos hacer, o que yo decidí hacer para mostrarles a ustedes hoy. Así que ya ahora en un momento él se va a detener por completo porque llegó al destino. Yo le indiqué que llegáramos al parque y llegó al parque.
Así que esto es el tipo de prueba que yo hago. Como ustedes pueden ver, no hubo ningún problema serio. Hubo un poco de titubeo en algunas partes, como que se movió un poquito hacia la derecha o hacia la izquierda, pero realmente no hubo ningún problema serio que hubiésemos tenido que tomar control porque algo muy malo iba a suceder. Así que nada, espero que te haya gustado este video. Si tienes algún comentario, por favor, déjamelo aquí abajo. Si estás en la computadora, si estás en el teléfono, también puedes dejar los comentarios. Si no estás suscrito al canal, ya tú sabes, te puedes suscribir y darle a la campanita. Si te gustó el video, dale al thumbs up, dale a que te gustó, el like, porque eso ayuda a que YouTube recomiende el video al resto de la audiencia. Así que por el momento me despido. Espero que te haya gustado, como te dije anteriormente. Y pues será hasta la próxima. Cuídense. Chao.